Dentro de la enfermedad transmisible. Una enfermedad transmisible o también llamada enfermedad infecciosa es un trastorno causado por un agente patógeno, en este caso como el virus, la bacteria, hongo o parásito, que puede transmitirse de una persona a otra a través de diversos mecanismos, como el contacto directo, el aire, los vectores, los alimentos o el agua. Este tipo de enfermedades representan un riesgo para la salud pública, porque su propagación puede ser rápida y puede afectar a poblaciones amplias y requerir intervenciones colectivas como la vacunación, el control de brotes o las medidas de higiene. Como primer caso tenemos la influenza o la gripe. La influenza es una enfermedad respiratoria aguda causada por el virus de la influenza, que se transmite de persona a persona por gotitas de la respiración y en ciertos casos por superficies contaminadas, como contacto indirecto. La causa es la infección por virus de la influenza. Los factores de riesgo es no estar vacunado, estar en convivencia cercana con infectados en el hogar o en la escuela. En este caso, la edad prioritaria, como son los niños pequeños, las personas mayores o personas que tengan enfermedades crónicas. También la inactividad física o estilo de vida que debilite la resistencia inmunológica. ¿Cuáles son los síntomas? Fiebre, escalofríos, tos, dolor de garganta, congestión nasal, dolores musculares, fatiga o, en casos más severos, la neumonía. Como prevención y tratamiento. Como prevención tenemos la vacunación anual contra la influenza para todos los grupos de edad recomendados, en este caso lo antes posible de la temporada, que son cada año. Las medidas de prevención como la ventilación, el lavado de manos, cubrirse al toser o estornudar, evitar tener contacto cercano con personas infectadas, también la promoción de actividad física como factor que potencia el sistema inmune. Como tratamiento en niños y adultos con influencia grave, en este caso los antivirales, pueden reducir la duración de los síntomas y reducir las complicaciones. El manejo sintomático como la fiebre, la hidratación y el reposo. En intervenciones en contexto familiar o doméstico para reducir transmisión secundaria. Como enfermeros tenemos el rol de informar a la comunidad sobre la importancia de la vacunación anual y de las medidas de higiene. También identificar signos tempranos de brotes, por ejemplo, el aumento de casos respiratorios. También tenemos el apoyo en la administración de la vacuna y el seguimiento de efectos secundarios. El acompañamiento al paciente con influenza asegura la hidratación, el reposo, la monitorización de complicaciones como la neumonía y el agravamiento en comorbilidades. Y la coordinación de aislamiento o medidas para evitar la transmisión en el entorno. Como segundo ejemplo tenemos la tuberculosis. La tuberculosis es una infección causada por el bacilo Mycobacterium tuberculosis, que usualmente afecta a los pulmones y que se transmite a través del aire cuando una persona con tuberculosis activa en los pulmones tose, estornuda, habla o escupe. La causa es la infección por el Mycobacterium tuberculosis. Los factores de riesgo: vivir en contacto cercano con una persona con tuberculosis pulmonar activa, vivir o trabajar en ambientes con hacinamiento poco ventilados, como los refugios, las prisiones o las residencias. También el sistema inmunitario debilitado, por ejemplo, cuando estamos con diabetes. Otro factor es el tabaquismo, el uso excesivo de alcohol y la malnutrición. ¿Cuáles son los síntomas de la tuberculosis pulmonar? Tos de más de 3 semanas, la expectoración o sangre al toser, dolor torácico, pérdida de apetito,
pérdida de peso inexplicable, sudores nocturnos, la fiebre y la fatiga. La prevención, una prevención súper importante es la vacunación de la BCG, en este caso en bebés o niños pequeños. Eso nos protege de formas graves de la tuberculosis infantil. También tenemos mejorar de condiciones de vivienda con una ventilación adecuada, menos hacinamiento, aislamientos de casos activos hasta que dejen de ser contagiosos o activos, detección temprana de personas infectadas o con riesgo de tratamiento, tratamiento de infecciones latentes en ciertos casos y de control de comorbilidades como la diabetes y el VIH. Dentro del tratamiento tenemos con el antibiótico prolongado para la tuberculosis activa, la atención y tratamiento de cepas resistentes y el monitoreo de efectos adversos del tratamiento. Como enfermeros tenemos el rol de explicar al paciente la importancia de la adherencia al tratamiento. Es clave para evitar resistencia. También asegurar que el paciente complete el esquema de tratamiento, monitorizar los efectos secundarios, gestionar el acompañamiento domiciliario o comunitario. También registrar contactos, apoyar en programas de detección activa. Los pacientes con tuberculosis pueden estar estigmatizados, pueden llegar a necesitar apoyo emocional y educación para su entorno familiar. Y asegurar que los espacios de salud o comunitarios tengan ventilación y condiciones adecuadas para evitar transmisión. Como enfermedades no transmisibles, son condiciones de larga duración, habitualmente de progresión lenta, que no son causadas por agentes infecciosos y requieren manejo a largo plazo, como las enfermedades cardiovasculares, el diabetes, el cáncer, enfermedades respiratorias crónicas y trastornos mentales. Como primer ejemplo tenemos la enfermedad cardiovascular o enfermedad coronaria isquémica. Es un conjunto de trastornos del corazón y de los vasos sanguíneos. La cardiopatía isquémica se produce por aterosclerosis de las arterias coronarias que reduce el flujo sanguíneo al miocardio. Como causas primarias tenemos la aterosclerosis por acumulación de placas en arterias coronarias. Los factores de riesgo, la hipertensión arterial, el tabaquismo, la obesidad, sedentarismo, diabetes tipo 2, dieta rica en grasas saturadas y azúcares, consumo excesivo de alcohol. Como factores no modificables tenemos la edad avanzada, el sexo, existe mayor riesgo en hombres a edades tempranas y también antecedentes familiares. Los síntomas generalmente son angina, disnea de esfuerzo, fatiga, dolor torácico intenso, sudoración, náuseas o síncope. Como prevención primaria tenemos el control de la presión arterial, cese de tabaquismo, manejo de lípidos, promoción de actividad física y dieta saludable. Como prevención secundaria tenemos un manejo farmacológico intensivo, rehabilitación cardíaca y manejo de comorbilidades como la diabetes y la insuficiencia renal. Dentro del tratamiento tenemos la aspirina en situaciones seleccionadas, beta bloqueadores, diuréticos en insuficiencia, intervenciones o cirugía cuando necesitan obstrucciones tratables. En intervenciones no farmacológicas, programas de rehabilitación cardíaca, cambios en el estilo de vida. Como enfermeros tenemos el rol de una detención de factores de riesgo, también educación para cesamiento de tabaquismo, en asesoría en dieta y en actividad física, un control de adherencia a estatinas, los antihipertensivos y una monitorización de efectos adversos. También coordinar y supervisar programas de rehabilitación cardíaca. Como ejemplo 2 tenemos la diabetes mellitus tipo 2. Es un trastorno metabólico caracterizado por hiperglucemia crónica, por resistencia a la insulina o por defecto en la secreción de insulina.
Dentro de las causas tenemos la interacción genética y ambiental que conduce a la resistencia a la insulina y pérdida progresiva de función de células. Los factores de riesgo, la obesidad central, inactividad física, una dieta hipercalórica, antecedentes familiares, la edad, antecedentes de intolerancia a la glucosa o diabetes gestacional. También tenemos los determinantes sociales como la pobreza, el menor acceso a alimentos saludables. Como síntomas tenemos la poliuria, la pérdida de peso inexplicable, fatiga. Muchos casos son asintomáticos y se detectan por cribado. Dentro de la prevención primaria tenemos la pérdida de peso, una dieta saludable y la actividad física regular. Como prevención secundaria tenemos el control estricto de glucemia, una presión arterial y lípidos para reducir riesgo de complicaciones. También el abordaje de determinantes sociales y acceso a cuidados para mejorar resultados. Dentro del tratamiento tenemos cambios de estilo de vida, la dieta y la actividad y el monitoreo. Tenemos el tamizaje de complicaciones microvascular y manejo interdisciplinario, en este caso como nutrición o podología. Como enfermeras tenemos el rol de entrenamiento en autocontrol de glucemia, la administración de medicamentos, las técnicas de inyección. También la motivación para cambios en estilo de vida, el acompañamiento de programas de pérdida de peso o cesación de tabaquismo. Monitorización de signos vitales, control periódico de glucemias y derivación oportunas. También tenemos que identificar barreras sociales para la adherencia y coordinar recursos comunitarios.